Estamos con don Alfonso de Salas, que es un auténtico promotor de proyectos mediáticos. Muchas gracias por atendernos. Que soy promotor, sí, cuando puedo emprendo. De eso nos hace mucha falta. Y la verdad es que es un modelo, porque lo ha comentado antes, en el caso de Unidad Editorial, cómo fue la historia de emprender un proyecto nuevo que al final acabó siendo más grande que la escisión de la que salía, que eso es muy poco habitual. Sí, el mundo fue pues 2 o 3 veces superior a lo que había sido el Diario 16, efectivamente. El Diario 16 nunca había conseguido superar al ABC y el mundo lo hizo. Entonces eso sucede cuando las cosas las haces bien. Hay que trabajar mucho y tener un equipo muy bueno y saber dirigirlo, ¿no? Que la gente trabaje en equipo y sin fobias entre ellos, ¿no? Hay que conseguir que, como he dicho aquí, lo importante es que trabajen todos juntos, los diversos departamentos, que en una empresa editorial pues siempre hay conflictos entre publicidad, periodistas, rotativas. Hay que conseguir que trabajen todos juntos al unísono y si lo consigues, triunfas. Y una curiosidad, ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿esa decisión que tomó fue por lealtad al director o porque tenía esas ganas de emprender un nuevo proyecto? Porque... Hombre, a mí me molestó el intento del gobierno de entonces, de Felipe González, de frenar la investigación de los GAL. Me molestó, igual que molestó a Pedro J. y a muchos otros miembros del periódico. Lo consideré una injerencia en la libertad de expresión que tanto defendíamos unos y otros, que habíamos salido de la transición defendiendo la libertad de expresión. Entonces me dolió en el alma, igual. Y entonces estábamos todos no compinchados, sino consensuados en que había que hacer algo, mantener la línea editorial como fuera, aunque nos arriesgáramos a acabar todos en el paro y sin un duro. Ha dicho que el poder de Unidad Editorial lo tenía usted. ¿Fue usted el artífice entonces de la alianza con Risoli, que es de las cosas que más ha garantizado la estabilidad del mundo? La alianza la hicimos entre todos. Yo, como presidente, consejero delegado y director general, pues fue el que llevé la negociación, pero también con un consejero abogado que es actualmente vicepresidente del Economista, que se llama Gregorio Peña Barona, y otros abogados que negociamos las fórmulas jurídicas necesarias para garantizar pues 15 años de estabilidad en la empresa. Hablemos de su otro gran proyecto, el Economista, que le lleva en 2005, ha dicho que antes de que estalle la crisis, a decir que quiere emprender un nuevo proyecto en el mundo económico. Yo había dejado el cargo en Unidad Editorial. Teóricamente podía haber fundado un periódico generalista, pero tampoco me apetecía porque era competir con el periódico que yo había salido y eso a mí no me va. Entonces yo podía hacer un periódico deportivo o uno económico para no competir con un generalista como El Mundo. De deportivo no podía hacer porque no entiendo nada de fútbol. Entonces estaba condenado a ser un periódico económico, que eso me atrae bastante más. Entonces decidimos hacer un periódico económico, pero diferente a todo lo que había antes. Yo creía que los económicos de aquella época eran ilegibles para el pueblo llano, no divulgaban la economía, eran demasiado crípticos y superfinancieros, y yo quería hacer una economía que se entendiera, igual que El Mundo se entendía en todas sus facetas, tanto políticas como de sociedad o de cualquier otro tema que tratara. El Mundo lo hacía para una gran base de lectores. Yo quería hacer un periódico económico que lo entendieran todos los españoles, bueno, todos los españoles por encima de un nivel de formación, lógicamente. Y entonces diseñamos un periódico con esas características y diferenciándonos de los otros. Para empezar, el color del papel no iba a ser salmón, sino iba a ser blanco. Entre otras cosas, porque el salmón lo aplicó el Financial Times hace no sé cuántos años, cuando no había color en la rotativa. Y desde que se inventó el color en la rotativa, el color sale muchísimo mejor en papel blanco que en papel salmón, que sale pastoso. Entonces estaba claro que en el mundo moderno habría que hacer un económico en blanco y con color. Al poco tiempo de salir nosotros, el Wall Street Journal salió en papel blanco, cambió a blanco. O sea, sentido común. A muchos analistas les sorprendió de medios la primera etapa, el efímero mandato del señor Salas, que luego ya fue reemplazado por Amadora Llorella, que ha sido el más estable. ¿Qué pasó para que fuera tan efímero aquella etapa inicial? Yo tenía 2 posibles candidatos al puesto de director del periódico. Uno era Amadora Llorella, que la acababa de conocer, que me lo había presentado un amigo, y el otro era Carlos Salas, que había trabajado en El Mundo durante varios años. Y al final me decanté por Carlos Salas, por eso de que más vale
malo por conocer que bueno, pero al revés. Entonces me decanté por Carlos Salas. Siendo un poco el padre del proyecto, o uno de los padres con el señor de Salas, creo que fueron apenas unos meses los que se quedó al frente del proyecto, que no es muy habitual. Que digamos... Fue como en el fue en el 2006, en noviembre, tuvimos un encuentro, una parte de los accionistas y yo. No encajé en el proyecto, es decir, me lo dijeron claramente y yo lo acepté. Me dio mucho dolor porque yo reunía a un equipo muy bueno del que sigo estando muy orgulloso, pero las empresas son así. Al cabo de los meses, nosotros tenemos unos principios fundamentales que describe nuestra filosofía. La filosofía es liberal. Liberal, libre competencia, defensa de la empresa. Yo lo discutí con los dos directores, Carlos Salas también. Y Carlos Salas me decía que él se identificaba con esa ideología y con esos principios y que estaba dispuesto a defenderla. En la práctica no era así. Y entonces empezó a ser mucho más estatista, menos liberal de lo que decían nuestros principios fundacionales. Con lo cual, a cabo de unos meses, como los choques estaban siendo continuos entre yo, que había decidido cuál debía ser la línea editorial del periódico, que me la estaba jugando con mis accionistas y con mis profesionales, entonces tuve que optar. No podemos seguir haciendo un periódico que no defiende la ideología que nosotros hemos presentado a nuestros accionistas y a los profesionales para que se incorporen al periódico. Y no podíamos defender una cosa contraria. Entonces tuvimos que cambiarlo y poner a Amador. Amador es una persona que, vamos, coincide conmigo plenamente. Es como si tuviéramos transmisión de pensamiento. Estamos de acuerdo en el 99% del análisis de los temas cuando surgen. Nos surge un tema económico, él y yo pensamos exactamente lo mismo sin haber hablado. Entonces, esa sintonía es muy importante entre un editor y un director. Con Amador estoy encantado, es un periodista magnífico. Como periodista económico yo creo que es uno de los mejores que hay ahora en España y se identifica con nuestra ideología plenamente. Pues dos últimas cosas. Una, usted hablaba de transparencia de los medios en el tema de la financiación y la verdad es que El Economista se ha atrevido contra grandes empresas, por ejemplo contra el Corte Inglés, contra Mercadona, y ahí sí me han existido dos lecturas. La lectura del wow, qué valientes que se atreven contra los grandes medios, y la lectura, digamos, de la leyenda negra de no será por el platillo, porque quieren dinero de estas grandes empresas. ¿Usted qué opina de eso? Nosotros tenemos nuestras manías, como todo el mundo, ¿no? Y hay empresas que nos encorajinan o por temas que creemos que no están haciendo bien de acuerdo con nuestra ideología, u otras que no nos dan ruedas de prensa, que no nos dan información. Hay algunas que por ejemplo, Blesa nos prohibió ir a sus ruedas de prensa, nos llevaban nuestros periodistas y los expulsaba. Entonces, claro, porque nosotros tenemos nuestro corazoncito y cuando alguna empresa nos hace lo que no debe, pues somos más críticos. Es así, la vida es así, pero por el dinero, pues fíjate que si hiciéramos por dinero las cosas que están haciendo los demás, nosotros lo hemos hecho. Pues el último tema, más o menos te lo he dicho, que era el tema Blesa. Si no me parecía sospechoso, algo ha comentado que desde la Fiscalía a tantos medios de la comunicación, menos El Economista y algún otro, se posicionen tan, digamos, si no favorables, comprensivos hacia la instrucción del caso Blesa, hacia el señor Blesa. Claro, Prisa recibió 400 millones de euros de préstamo del señor Blesa. Vocento, en uno de los años de Blesa, recibió 12. Y Unidad Editorial, pues tendría publicidad y patrocinios en cantidades elevadas. Pues eso, bueno, hay que sospechar, pero bueno, yo no sospecharía, pero bueno, alguien puede sacar la conclusión de que las simpatías quizá vengan por esas ayudas, regadas, lo curioso, con dinero de todos nosotros, porque al final ese dinero se ha perdido. Y ha habido que meter 23.000 millones de euros en banca. Muchísimas gracias, señor de Salas. Pues nada, gracias a ti.